¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuántos de vosotros tenéis dudas a la hora de aplicar el fallo muscular o no llegar al fallo muscular? Bueno, en este vídeo voy a explicar de forma súper sencilla cuándo es adecuado que llegues al fallo y cuándo no es adecuado que llegues al fallo muscular. Lo primero, ¿qué es el fallo muscular? Cuando hablamos del fallo muscular, hablamos de hacer esa repetición en la cual no puedes y la pesa te vence, la resistencia te vence. Pues como digo, en este vídeo vamos a ver cuándo es adecuado y cuándo no tienes que hacerlo. Empezamos. Compañero, antes de empezar, quiero recordarte que dentro de muy poquitos días hago un seminario gratuito en directo y quiero que te apuntes ahora mismo, lo tienes aquí abajo, primero porque es gratis y lo segundo porque estoy a puntito de mandar un email con la recopilación de todos los ebooks que he compartido en estos 7 días anteriores. Es mucha información, es muy exclusiva y la única forma de que accedas a todo lo que te he compartido es que te apuntes ahora mismo. De esta forma, en el siguiente email lo vas a recibir. Estamos hablando de que ya no solamente es el seminario gratuito que voy a hacer dentro de muy poquitos días, sino que además estoy compartiendo un montón de información y es una tontería que no la tengas, porque no la he compartido en ningún otro sitio. Entonces, lo tienes aquí abajo, apúntate, y antes de que se te olvide, por favor, apúntate ya, porque en el siguiente email voy a aportarte un montón de información. Así que allí nos vemos. Bueno, vamos con el tema interesante de este vídeo, que es, ¿debes llegar al fallo muscular o debes evitar el fallo muscular? Todo tiene pros y todo tiene contras. Vamos a analizar cuándo es adecuado fallar y cuándo no es adecuado fallar. Cuándo es adecuado y cuándo no es adecuado. Bien, lo primero que tenemos que entender es que para fallar de forma adecuada en un ejercicio, tenemos que atender al volumen y a la frecuencia con el cual se está realizando. Por ejemplo, si vamos a elegir un ejercicio en el cual estamos trabajando con poco volumen, con pocas series, con pocas repeticiones, o incluso lo estamos trabajando pocas veces a la semana, fallar sí puede ser adecuado, porque, como digo, estamos trabajando con poco volumen y con poca frecuencia. Por lo tanto, fallar de forma puntual puede estar justificado. Ahora, ¿cuándo no sería adecuado? Por ejemplo, si estamos trabajando con mucho volumen o estamos trabajando con mucha frecuencia. Por ejemplo, imaginamos que estamos haciendo press de banca y hacemos un montón de series, un montón de repeticiones y además lo entrenamos todos los días. En este caso, en el cual hay tanto volumen, tantas series, tantas repeticiones y además lo trabajas tantas veces por semana, no sería adecuado fallar. No sería adecuado fallar. Siguiente punto, ¿cuándo podría estar justificado o cuándo podría no estar justificado? Va a depender mucho del énfasis que tenga el ejercicio que estás practicando en la fase concéntrica o excéntrica de ese ejercicio. ¿Por qué? Porque los ejercicios en los cuales trabajamos con más énfasis en excéntrico está más vinculado con el daño muscular y por tanto no sería tan adecuado fallar. Es decir, si tenemos un gran componente excéntrico, no sería adecuado. Y si tenemos mayor componente concéntrico, sí que sería adecuado. Os pongo un ejemplo. ¿Qué ejercicios pueden tener un componente más elevado de contracción concéntrica? Por ejemplo, un puente de glúteo o un hip thrust. Estamos hablando de que la máxima contracción se genera en fase concéntrica y en la parte final de ese recorrido. Por lo tanto, sí que sería adecuado fallar en un puente de glúteo o, por ejemplo, en un hip thrust. Sin embargo, no sería adecuado hacerlo en ejercicios en los cuales haya más componente excéntrico, como por ejemplo un peso muerto rumano, un peso muerto con piernas semirrígidas, con mancuerna. Al final pasan dos cosas, y es que lo primero, al estar en elongación, el DOMS o las agujetas, el daño muscular son mucho más grandes, entonces no está justificado, y además son ejercicios donde fallar o fatigarte implica mayor deterioro a nivel técnico. Por lo tanto, si hay más énfasis en concéntrico, podría estar justificado fallar de forma puntual, pero si hay más énfasis en excéntrico, no estaría justificado llegar al fallo muscular. Por otra parte, tenemos que entender el ratio de ejercicios en los cuales tenemos un alto estímulo específico, pero bajo ratio de fatiga o lo contrario. Por ejemplo, tenemos ejercicios donde tenemos un gran componente de estímulo específico, como puede ser un jalón al pecho, y además el ratio de fatiga es bastante menor, ¿ok? Estamos estimulando muy bien el dorsal y la fatiga es bastante menor. Si lo comparamos, por ejemplo, con unas dominadas con lastre, al final el estímulo no es tan específico a nivel de dorsal y además la fatiga va a ser mucho mayor. Por lo tanto, ¿cuándo es mejor fallar? Será mucho más interesante fallar en ejercicios que sean con un estímulo más específico y además cuyo ratio de fatiga sea menor. ¿Cuándo no sería adecuado fallar?
en ejercicios con peor ratio de estímulo específico y además que tengan mayor proporción de fatiga. Por ejemplo, como he dicho, en este caso en concreto sería hacer un jalón al pecho, en el cual participan menos los estabilizadores, la contracción del dorsal es muy buena, etc. Y no sería tan adecuado fallar, por ejemplo, en unas dominadas con cargas muy altas, por ejemplo, con mucho lastre. ¿Bien? Siguiente punto. ¿Cuándo sería adecuado fallar a la hora de seleccionar ejercicios? Sería interesante hacerlo de forma puntual con ejercicios en los cuales trabajemos de forma más específica. Por ejemplo, ejercicios monoarticulares, un curl de bíceps, extensiones de tríceps, ejercicios más concretos. ¿Cuándo no sería interesante fallar? ¿Cuándo no sería tan adecuado fallar? Con ejercicios muy globales y en el cual fatigarte implique un deterioro técnico. Por ejemplo, un peso muerto, que al final implica mucha musculatura, una sentadilla, pues a lo mejor no sería tan interesante. Son ejercicios muy globales, pero no son tan específicos. En estos tenemos mayor riesgo de lesión y al final, por ejemplo, pues fallar en un curl de bíceps alterno implica pues al final un riesgo o un fallo bastante controlado. ¿Bien? Dentro de la programación o planificación del entrenamiento, ¿cuándo sería adecuado fallar y cuándo no sería adecuado fallar? Tenemos que entender que en la parte final de un mesociclo, junto antes de una descarga, o cuando bajamos el volumen de forma importante, el volumen de carga, sí que sería interesante fallar de forma puntual. Es decir, justamente al final, justamente antes de descargar, sí podría ser adecuado llegar al fallo muscular. ¿Bien? ¿Cuándo no sería adecuado llegar al fallo muscular? Por ejemplo, al inicio de una planificación, al inicio de una programación, implicaría empezar con demasiada fatiga, empezar con demasiado trabajo o demasiada carga. Y eso al final tiene las patas muy cortas y no sería algo interesante. Implicaría que cumplir las expectativas semana a semana sería mucho más complicado. Y por supuesto, para mí, uno de los puntos más importantes para detectar cuándo podemos fallar o cuándo no debemos fallar. La técnica. La técnica es vital. ¿Tienes la técnica totalmente controlada y no va a deteriorarse aunque falles? Perfecto. Entonces, puede ser adecuado fallar. ¿No controlas tanto la técnica y fallar puede implicar un riesgo articular o un pequeño riesgo de lesión? Entonces, bajo ningún concepto, intentaría fallar. Esto se puede aplicar perfectamente al nivel de entrenamiento. Por eso, cuando más principiante sea una persona, yo recomiendo que llegue menos al fallo muscular. Básicamente porque el control técnico va a ser mucho peor y en consecuencia el riesgo va a ser más alto. Sin embargo, cuando una persona ya es intermedia o ya es avanzada, controla mucho mejor la técnica y en consecuencia fallar de forma puntual sí puede ser adecuado porque sí que tiene un mayor control técnico. Bueno, compañeros, podemos ir más allá. Podemos hablar de cuándo es interesante en función de si buscas ganar masa muscular, de si buscas ganar fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Por resumirlo muchísimo. Si tu objetivo es ganar masa muscular, llegar al fallo sí que puede estar más justificado de forma puntual que si tu objetivo es ganar fuerza. Hay muchos estudios donde se ha analizado personas que llegaban al fallo muscular y personas que no llegaban y se ha visto que la gente que no llegaba al fallo muscular de forma constante mejoraba más su fuerza que la gente que llegaba al fallo muscular de forma constante. Por lo tanto, si buscas hipertrofia, puede ser adecuado llegar al fallo de forma puntual, pero si buscas fuerza, es mejor no llegar al fallo de forma habitual porque la gente mejora más cuando no llega. Como digo, podríamos analizar muchos más factores, pero considero que estos son los más importantes para que te quede claro cuándo llegar y cuándo no llegar. Así que, compañeros, ¿os ha gustado? Si es así, agradezco un montón vuestra manita arriba y de verdad quiero agradeceros el que estéis aquí conmigo y el que hayáis aguantado hasta el final. Para mí es un auténtico placer. Recordarte que dentro de muy poquitos días hago un seminario gratuito en directo y en el que pienso aportarte muchísimo. De verdad, muchísimo. Lo tienes aquí abajo en la descripción y quiero que te apuntes ahora mismo, por favor, ahora mismo, porque dentro de nada, en unas horas, voy a mandar un email con todos los documentos, todos los ebooks que he compartido estos días atrás. Si te apuntas más tarde, no lo vas a recibir. Si te apuntas ahora, en el siguiente email te va a llegar. Por lo tanto, cuento contigo en el seminario y confía en mí en que te voy a aportar un montón.
Compañeros, un gran abrazo. Healthy, I Nos don't feel the vemos. same. Yo, and destiny is a weird thing. Yeah, cause it's easier to believe. Yeah, that everything is out of your hands. It's part of a plan, so there ain't no need to worry. Don't let your vision be blurry. Yeah, lock into your journey. Yo, and you can start real early. You could be 13 or you could be 30.